Estamos en la escuela de la Cábala Luriana de Isaac Luria con el rabino Michael Pornar. El rabino Miguel. El cuerpo físico es una envoltura carnal que no tiene nada que ver cuando hablamos de cuerpo en la Cábala con el cuerpo físico. Cuando hablamos del cuerpo, en la Cábala nos referimos al ego, a la parte de nosotros que está sin corregir, que es la parte femenina también. Y la parte masculina sería el interior, que es lo que estamos desarrollando en Cábala Luriana. Entonces, cuanto más profundiza uno dentro de sí mismo, pues se va alineando con atributos que no son de este mundo. Este mundo que conocemos con los 5 sentidos, todas las constelaciones, el espacio, todo lo que apreciamos con telescopios y con formas que hemos creado de materiales físicos de la Tierra o de Malhut. Cuando nos referimos a la Tierra nos referimos al Malhut general. Y entonces nosotros tenemos, cada uno de nosotros, un Malhut particular, porque según los cabalistas, y eso es así, Hashem, el creador, hizo en Asiá, cuando decimos hacer es Asiá, hizo al hombre de arcilla, de la tierra. Entonces con los 4 elementos, con el agua, con el aire, con la tierra y con el fuego, se dice. Entonces él insufló en su creación el aliento de vida, que es el espíritu. Entonces el espíritu no tiene nada que ver con nada de lo que conocemos. Entonces el espíritu es volátil, es aire, pero no es aire como el que conocemos en la tierra, físico, de aire, sino es un aire especial que sale del cuerpo y entra en el cuerpo y se conecta. El espíritu es el Ruach Kodesh, se conecta con la Nesamá y trae la información que le hace falta a tu corrección. Entonces ya cuando hablamos del Ruach, de tu salvación, de tu Salvador, decimos que está por encima de tu cabeza, que es Keter. Entonces el Keter es un aura, se puede decir, que tenemos por encima. Entonces esas apreciaciones se tienen que sentir, porque la Cábala es experiencial. Entonces cuando te vas adentrando, pues vas percibiendo sensaciones y cada vez tienes que ir más profundo en ti mismo. Pero para eso tenemos que alinearnos con los atributos que los tzadikim, los justos de bendita memoria, nos dicen en los textos. Cómo alinearnos, cómo estar por encima del ego, porque el ego nos tira para abajo. El ego es el que nos dice siempre que eso es mentira, que no puede ser, que qué haces haciendo ese trabajo, que cómo te crees eso, y 1000 cosas. Entonces, el ego es la parte de nosotros que llamamos femenina. Entonces, el interior sería la parte masculina, que es el que, por encima de todas las disociaciones y percepciones filosóficas e intelectuales que puede hacer el ego diariamente, para retirarte de alinearte con el Creador, pues entonces el interior es el que se va creando, se va diciendo que sí, que hay que seguir, que hay que ir hacia adelante, que hay que continuar madrugando por la noche, que hay que seguir haciendo esta función, porque nosotros hemos venido
aquí a la materia, esta física tosca, hacer esta corrección. Entonces el Ruach Kodesh lo llevamos dentro. Lo trajo Yeshua. Entonces, una vez que ya dejamos como judíos internos, ya dejamos de lado en las costumbres físicas, carnales, de, ¿qué te voy a decir? De cómo nos enseñan la materia que hemos venido aquí terrestre, nos ha enseñado a lo mejor a algunos, no a todos, porque yo me excluyo de esa parte, porque no he vivido eso, pero sí que han habido religiosos y religiones, han habido ya y grupos, y simplemente lo han tomado eso como una historia o como algo que ocurrió y una vez que te mueras, pues se puede conseguir, ¿no? Porque se supone que te has portado bien en la vida para que cuando tú mueras, pues entonces como tú has ido a la iglesia o en fin, todo eso no está mal, pero lo que trata la Cábala es de que tú en vida puedas tener el Espíritu Santo dentro de ti y vivirlo, que es el interior. Y que no tiene nada que ver con el hablante. Entonces no es la típica historia que nos han contado desde que nacimos. Porque cada uno ha nacido en el globo terráqueo, en la Malhut del Malhut, ha nacido en determinadas zonas del planeta. Y a cada uno pues le han enseñado lo que le han enseñado. Y tiene unas costumbres y unas cosas. Pero en la Cábala tienes que ir por encima de la razón. Y decir, ¿se puede conseguir de verdad eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo puedo hacer? Y ese deseo que tú vas creando, tienes que tener la función de que lleva un proceso en el cual no es sencillo. Pero a la vez que no es sencillo, tienes que ir poco a poco creando deseo para que eso te ocurra a ti. Pero para eso tienes que crear el amor a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Ahora voy a hacer un texto del Rabino Miguel. Esto ha sido una pequeña introducción para un poco ir alineándonos con, en realidad, que nosotros no buscamos ser así como buenas personas o en fin, que vamos a cambiar el mundo y cosas así, que nosotros no. Nosotros lo que buscamos es cambiarnos a nosotros mismos, dentro de nosotros, y alinearnos con las leyes del universo, con el Ein Sof. Y eso es lo que buscamos aquí. Y eso es lo que queremos, lo que amamos. Es muy esencial tratar de seguir el texto. De todos modos, de la manera esa aprenderemos sobre las letras sagradas. Así que mirar los textos del Rabino Miguel, que pongo en el enlace en YouTube, los textos que tenemos de él, bendito sea el Rabino Miguel. Entonces esos textos es bueno seguirlos, mirarlos, seguir el texto, aprenderemos las letras poco a poco, aprenderlo gramaticalmente sin todas esas cosas, mirando pacientemente las letras, combinándolas. No se va a aprender todo lo que pone, pero poco a poco aprenderemos también palabras, letras, formas de letras en hebreo, y eso nos va a dar muchísimo en el trabajo espiritual. Y lo que se dijo proviene y se deriva, que dice que cuando una persona quiere reconocer la grandeza del Creador, o sea, por el honor de Elohim, que es el Creador, que es algo, Elohim, que está oculto, la grandeza de Elohim está oculta.
Así que la consideración de él es que la kavod, el honor, kavod en hebreo es honor, del Creador, es algo, ese honor que está oculto. Y eso es lo que nos dice, y es comprensible. El honor del Creador, el honor que hay que hacer hacia Elohim, eso es algo que está oculto de nosotros. Siempre sabiendo que algo está oculto, que no es evidente, porque lo evidente viene a nosotros con toda esa parte gruesa, tosca, porque todo en el exterior es evidente. Desde fuera tenemos nuestro cuerpo, nuestro sentido pesado, que ya hemos dicho lo que es el cuerpo, el ego, de lo externo. Entonces, él quiere creer, la persona quiere creer en Hashem, incluso si él tiene el consejo o la fuerza de cómo alcanzar y conocer, saber la importancia de Abore, el Boré, el Creador. Ahora, incluso si sabes cómo lograrlo, entonces él va por encima de la mente, la persona. Eso es muy difícil, porque tan pronto como sentimos que podemos manejarlo o que nos hacemos más grandes, que nos ocupamos por mucho tiempo, que ya es nuestro y nos lo vamos a atribuir. O sea, cuando decimos que ya hacemos mucha cabalá, que ya lo sé, por supuesto, el mal principio siempre acecha de inmediato hay. Cuando decimos que ya sabemos cabalá, que ya lo sabemos, la mente terrenal. También Abraham lo hizo. Él ya tenía fuerzas para trabajar de manera que fuera independiente. Abraham. No tenía él ya que depender del Creador, porque él se había construido a sí mismo en términos de cualidades. Sin embargo, Abraham, después de todo, siguió eligiendo la emuná. Emuná es fe. Entonces, ¿qué significa que debemos de optar por la emuná, por la fe sobre la mente terrenal, el pensamiento? Que no optamos por el gadlut, por la condición grande, para recibir la jokmá, sino por el katnut, la condición pequeña. Entonces, incluso si tenemos la fuerza para entrar en una condición grande, recibir lo que decimos que es el número 13, las 13 cualidades, entonces elegimos 10. Ya hemos hablado antes de eso. De esa manera no irás consumiendo tu cuenta espiritual, sino que acabas de lograr una victoria espiritual y se pasa del estado normal de Katnut. Lo consideras como el comienzo de un nuevo impulso. Dejas todo, como se suele decir en el mundo material, dejas todo el dinero en tu cuenta y recibes intereses sobre los intereses. Con nuevos logros, vas más allá para hacer nuevos logros, aquí en lo espiritual. Para esto es necesario volver a ponerte en un estado tú mismo de Katnut, porque de lo contrario te vas a consumir el estado. Sin embargo, rechaza aquellas chispas que están en su cuerpo, esas chispas que le dicen. Nuevamente no olvidemos que es el cuerpo, que el cuerpo es el deseo de recibir. Por lo tanto, los deseos que son más pesados y más bajos de nuestro interior y no nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo no quiere absolutamente nada. Eso es todo un sentimiento, lo que tenemos que ir haciendo. Digamos que conocemos el sabor en la vida del café. O sea, nuestros deseos desean el café, pero el cuerpo no quiere el café, el cuerpo físico. Por lo que tienes que ir más allá de tu mente terrenal, aquí en lo espiritual. Ya puedes ir por dentro de tu mente, puedes entender desde tu mente en el ahora. ¿Por qué tienes que ir entonces más allá de tu mente? Esto es en realidad el obstáculo aquí en lo espiritual. Eso es algo
Si una persona hace eso suyo, entonces él luego avanza aquí en lo espiritual, si va por encima de su mente terrenal. Si no, él lo hace todo dentro de su mente, conocimiento terrenal. Y entonces carece completamente de lo espiritual. A pesar de que la persona aprende mucho intelectualmente, pero no hace nada espiritual. ¿Entiendes? Esa es la fuerza aquí. Abraham, por ejemplo, también él fue encontrado justo, pero porque recibió todas las bendiciones a través de su propia mente, pues no. Está escrito, porque él tenía emuná, creía en el Creador. El Creador le dijo, otro niño vendrá de ti, y el otro será bendecido. En él mi nombre será usado. Le dijo el Creador, le creyó, y eso le fue reconocido por justicia. Eso es lo más importante en todo. ¿Ves lo sencillo que es realmente esto? Porque lo hacemos difícil, por supuesto, porque tratamos de lograr algo con nuestras mentes terrenales. Sabemos que en nuestro mundo debe de lograr todo con la mente terrenal, con los pensamientos. Entonces pensamos que debería de ser lo mismo aquí en lo espiritual, en la verdadera realidad. En cambio, sabes cómo lograr todo dentro de tu mente. En cada estado, nuestro intelecto terrenal nos dice, sabes cómo después de todo tienes el New Way, porque tienes que crear algo ahora e ir más allá de tu mente, mientras que puedes entenderlo todo dentro de tu mente. Entonces haz lo que tu mente pueda entender. Entonces en ese momento nos separamos de la fuente de la vida, que es lo que dice Ari, el Kab, el rayo que nos penetra, que nos penetra. ¿Recuerdas el cordón ese umbilical que también aprendemos aquí en Edjaim? Ese cordón umbilical, ese Kab, rayo, tubería, que solo podemos experimentar, pero si vamos más allá del intelectual en nosotros. Entonces tenemos por lo tanto la conexión ya, y eso lo va a impregnar todo, ese Kab. Y este escalón es aplicable con los que ya hayan dominado este escalón, donde ya son dignos un poco de los Ruhaniut, espiritualidad, para alcanzarla en sí mismo. Así que alguien que ya ha logrado un poco de espiritualidad viene a la mente y dice, porque ya has trabajado tanto, ya tienes el gran mérito. Por supuesto que un hombre caerá preso de eso, de esas ideas, que es alguien grande, que tiene mérito. Él ya confiesa que él es un experto en Torah, que conoce Zohar y esto y demás y todas esas cosas. Y en ese momento la persona cae presa. Lo hará en su propia mente terrenal. Ellos tienen consejos desde dentro, ya saben cómo, ya tienen eso, la grandeza, ya saben el New Way, sobre cómo alcanzar la grandeza del Creador, y sin embargo deben de ir obligatoriamente más allá de la mente. ¿Ves? Justo cuando puedes, todavía tienes que ir más allá de tu mente. Es crucial que siempre estemos por encima de nuestras mentes, porque es por eso que siempre te pones en las manos de los niveles superiores. Y lo superior te lleva a donde necesitas ir. Pero ¿cuándo finalmente maduraré? ¿Un King Kong, un hombre de fuerza y convicción? ¿Ese es el poder de la persuasión? Eso lo sé. A veces es posible. Lentamente tienes certezas dentro que te dicen algo, pero incluso así tienes que ponerte completamente, y escúchame bien, en manos de la Sejina. Y eso te mantiene en la verdadera realidad. Así que no te dejes asustar,
para que no te confíes demasiado y te caigas fuera de la canasta. Si una persona tiene una gran cantidad, por ejemplo, de dinero, y esto es un ejemplo, de dinero en su cuenta, digamos que pertenece a los 500 holandeses más ricos, entonces ¿debería mostrar eso siempre él? Conocemos, por ejemplo, esto es una historia que les voy a contar, a alguien, un hombre que es judío, de Ámsterdam, y esa persona es muy rica. Él tiene muchas fábricas. Mi esposa solía ir al mercado de Albert Kaup un viernes por la mañana, y ese hombre acaba de ir al mercado, pero en su bicicleta, y no le veías que era tan rico en esa bicicleta. Entonces ese hombre también hizo muchas cosas buenas, pero va en su bicicleta, simplemente va vestido al mercado. ¿Debería demostrar acaso él siempre que él es tan rico? Pues no tiene ningún sentido. Solo trata de hacerlo normalmente. No es, por así decirlo, tuyo el dinero. Has aprendido a gestionar. Así también con nosotros aquí en lo espiritual. Es cierto que todas nuestras ganancias no son nuestras. Aprended que realmente es así, que todo viene de arriba. Solo que ahora he puesto a mis kelim, a mis deseos de Israel internos, ya en conformidad con la misma luz, en cualidades, con el superior. Y eso es lo que puedo experimentar. Está tan lejos como lo estoy ahora. ¿Actúo orgulloso o demasiado confiado? Primero, cuanto más logres aquí en lo espiritual, menos temerario podrás volverte. Esto te va a educar. Esto es como un padre que nos educa. Es genial, te va a educar. Que continuamente lo que dices sobre la espontaneidad, esto se está volviendo lentamente espontáneo. Ya no prestas atención, porque esa atención permanecerá automáticamente en ti. Un ejemplo, ayer tuve a un antiguo alumno aquí, a quien le di Kabbalah durante mucho tiempo, pero no funcionó. Él solo quería entendernos muy bien, con la mente. Él vino y no le enseñé durante 1 año y medio. Él enseña muy bien la Torá ordinaria, normalmente aquí en la Academia Talmúdica. Aprende eso allí. Él, y vi que esa persona que vino a mí no había progresado, porque él lo aprendía todo con su mente. Y él vino a mí. Y ese es el problema. El comportamiento que tenía dentro de él se siente un comportamiento completamente animal desde dentro. Entonces, ¿la Torá le ayudó? Absolutamente no. Le ayudó un poco, pero al exterior de él. Un poco de limpieza, pero nada en el interior, como lo hace con sus intenciones. Porque si su comportamiento no lo hace, con comportamiento me refiero a comportamiento interno, no fingir. La expresión cultural también es importante, pero el comportamiento interno que su esposa siente, o su esposo siente, o sus hijos sienten eso, o si su perro va a sentir eso, de eso se trata. Esto es automático y no tiene nada que ver con tu naturaleza externa y con tus cualidades adquiridas, sino que es internamente y no lo ves el proceso. Siempre se puede pulir la apariencia, lo hermoso que hace y lo amigable que te ves, pero absolutamente no has corregido nada en tu interior. Entonces esa persona puede parecerse desde fuera. En Israel se dice que es como un cactus, puede parecerse desde fuera a un cactus. Personas que son afiladas desde fuera,
pero desde adentro son personas, en fin. Sin embargo, lo mismo se aplica también en el aspecto del trabajo espiritual. Dice aquí, eso es en el aspecto de que la preparación debe venir en la verdadera espiritualidad. En la palabra espiritualidad siempre tenemos que saber que son un acuerdo, alineación en propiedades con las mismas leyes del universo. Es decir, en el momento en que se compromete la persona a creer ya en la importancia del Creador, pero por encima de su mente terrenal. ¿Ves? Eso es lo importante. Prepararte para ir más allá de tu mente. Luego debe de asumir que quiere ir directamente en la fe por encima de su mente. De modo que se compromete ya a hacerlo. Entonces eso es educar, actuar. Incluso si uno le diera el conocimiento, incluso si uno ya le dio conocimiento obvio, como ver la grandeza del Creador dentro de su propia mente. Aún así, entonces él va más allá de su mente. Y esa es una diferencia muy grande entre la filosofía y lo espiritual. Por ejemplo, en la filosofía uno sabe, pero con su cabeza, que algo es grande. Miren afuera las leyes del universo. Miran y mira todo tipo de otras cosas. Y ya ves la grandeza del Creador. Y luego vas, porque lo ves, ver la grandeza del Creador. Y concédele eso. Pero aquí, en Cábala, es incluso si ya ves eso, la grandeza, sin embargo, debes de ir por encima de tu mente continuamente. Y aquí está la clave para el rescate. Te vuelves importante, sientes esto, sientes eso, pero no recibes la salvación. Recibes la salvación si vas más allá de tu mente. O sea, no la fe bajo tu intelecto, como las religiones nos enseñan, todo eso. Porque eso es solo intelecto completamente estúpido, aunque tiene algo de bueno, pero no está maduro. Que conscientemente, mientras ya eres capaz de entender o experimentar ya un poco, así prefieres ir más allá de la mente, siempre por encima de tu mente. También aquí con tu estudio significa que siempre te pones en las manos de los superiores. No solo hacerse pequeño, no finja, sino déjese influenciar por lo superior y hacer todas esas muescas en usted. No te preguntes cuándo va a terminar este trabajo, cuándo puedes jugar ya tú a ser el jefe. Porque entonces, si lo haces así, vas a ser vendido, porque eso no existe. Estamos aquí en esta tierra, en este Malhut, para trabajar, para servir, y no para ser servidos. Y cuando decimos servir, significa servir a las leyes del universo, al Creador, todos los días. Y servir significa que somos como Él, porque el toque final depende de nosotros, solo del hombre y nada más. Y esto es genial, pero es una tarea gigantesca. La grandeza que el Creador nos ha dado, traemos todo eso a la existencia. No es que estemos, como otros dicen, en el nirvana y pensemos que somos esto o aquello. Absolutamente no, sino que trabajamos en nosotros mismos. Entonces, trabajo. Entonces, si la persona ya puede saber cómo alcanzar la grandeza del bendito dentro de su propia mente, así que tiene un conocimiento obvio de eso, y aún así la persona elige ir más por encima de la mente, elige más por la fe que por su mente, por Binah. Entonces aquí la palabra fe, siempre hay que mirar la palabra en sí misma,
porque puede hacer alguna confusión en nosotros. En hebreo, fe se dice emuná, Aleph, Mem, Vav, Nun, Hei, emuná, de la palabra amén. La fe en hebreo, en la lengua sagrada, es emuná, y proviene de la palabra también amén. Luego, amén es verdaderamente, amén, verdaderamente. Y esto es muy especial. Siempre debemos de prestar aquí atención si no entendemos algo en el idioma santo. Emuná viene de la palabra amén también, de verdad o verdaderamente así, y eso es amén, verdaderamente así. Para que una persona dentro de sí mismo diga es verdad, eso es emuná. También es confianza. Esa es la fe en el verdadero significado de la palabra emuná. Verdaderamente, confianza es emuná. ¿Por qué tienes que hacer eso por encima de la mente? Por la razón, el honor, la kabod del Creador, que es una cosa que está oculta. ¿Ves lo que quiere decir? El honor del Creador es algo que está oculto y por lo tanto también debes de ir más allá de tu propia mente terrenal, porque si lo haces todo dentro de tu mente y lo aprendes como algo intelectual, entonces el honor del Creador significa la kabod, la gloria del Creador. ¿Quieres ver la gloria? También se nos impone. La gloria está oculta. Y no como, por ejemplo, vemos en esos hermosos templos religiosos, que sí, son maravillosos, con todas esas hermosas estatuas, con cosas completamente doradas en la pared. Esos templos desde todos los lados, qué bien se ven, en diferentes maneras. Incluso puede ver la naturaleza del alma del hombre religioso, y escúcheme bien, involucrado en el diseño de esos templos que ve. Mire las iglesias occidentales, que son más o menos simples, pero, por supuesto, también con esplendor, pero menos coloridas y menos doradas, porque hay menos sentimientos involucrados en esas iglesias, pero solo todo intelectualmente. Cuanto más se avanza en lo intelectual, cuanto más se respeta la austeridad. La postura de la austeridad. Ver, por ejemplo, en las iglesias occidentales. Se lo digo porque también puedes ver la comitiva del templo, cómo se ve el alma en esa religión en particular. Por ejemplo, si tomas la religión ortodoxa griega o ortodoxa rusa, ves enormes cosas doradas. En su interior están llenas de objetos de oro, de cobre y demás. Todo está lleno de imágenes. ¿Por qué es así? Porque hay más sentimiento allí. Otra vez con austeridad, pero con más sentimiento. Luego vemos toda esa pompa, cosas de oro, por lo que se presenta cuán exaltado es el Creador. Así es como se representa la gloria del Creador. En el establecimiento de la institución espiritual, todo es una representación. Como en el templo, así es como debe de verse en tu alma. Pero el punto es que la gloria del Creador es algo que está completamente oculto y por lo tanto también debe de tomar una posición que sea oculta para estar de acuerdo con las propiedades. Ocultarse significa que debemos de ir más allá de la mente y eso está en lo oculto. Déjate asumir una actitud oculta. Oculto significa dirigir desde dentro hacia la eternidad. Aún no sabes cómo conectarte, pero te enfocas en la eternidad, mirando la eternidad desde dentro, en lo profundo. Y con eso vas en dirección a esa cap, a ese rayo de luz que está dentro de ti, la línea, el cordón umbilical, desde donde todo lo espiritual proviene de Ein Sof, de nuestro mundo y por supuesto también en el alma del hombre. Eso está por encima de la mente. Es crucial la noción de por encima de la mente y que eso tiene el genio, la divinidad que nos da aquí el gran Aslak. El padre de Aslak presentó, porque Ari no hablaba de eso. Por supuesto que también se ha hecho a cargo algo de Ari y lo acercó,
y también Ari a nosotros en las palabras de nuestra Neshama. Te digo que nada más existe. Dicen, ¿por qué no otros cabalistas? ¿Por qué no, por ejemplo, el Ramak o Moshe de Cordovero? Especialmente las personas que trabajan con sus mentes y dicen, ¿por qué no se le dice a los demás, en su preferencia, su inclinación, tal vez que elijas esas cosas? Entonces te digo que el Zohar, Ari y Yehuda Aslak, eso es lo único que nos va a dar el camino. Seguimos, aquí nos da una gran conclusión. Mire el lenguaje que aquí usa, el lenguaje que es simple. Su padre usa el lenguaje aún más simple, el de Aslak, porque cuanto más alto, cuanto más simple, absolutamente diferente de nuestro mundo. Mira todos esos libros intelectuales, también sobre la filosofía. Además de la verdadera filosofía, intentan hacerlo de la misma manera. Tomemos el lenguaje, por ejemplo, del gran Sócrates, el filósofo. Era un lenguaje simple, pero estaba dentro de su razón. Sin embargo, uno está subiendo de todos modos. Cuanto más alto vas, cuanto más simple. Eso significa que cuanto más unidad hay. Y cuan inferior, cuanto mayor complejidad. No debemos de huir de la complejidad, como hacen las personas religiosas, sino que siempre debemos de plantear con complejidad y después unirla. No huir de la complejidad, que todo sea fácil. Debemos de abordar todas las capas de nuestra conciencia, de nuestro ser interior. Pero no debe ser que esta contradicción permanezca contigo. Siempre que hay una contradicción en ti, debes de ir más allá de tu mente, porque dentro de tu mente es imposible resolver cualquier contradicción que tengas en la materia, porque esto es absolutamente imposible dentro de la mente, porque siempre hay, como decimos, esas dos líneas, que son la derecha y la izquierda, en cada situación que tenemos, y eso funciona perfectamente como debería de ser. En cada situación que tenemos está la derecha y la izquierda, cuando trabajamos en nosotros mismos. Así es como se creó también el mundo. Nunca debe de decir, oh bien, un problema otra vez. Tengo que encontrar una solución. Eso significa que estás vivo. Si tienes derecha e izquierda, eres humano. Un religioso no tiene eso. No tiene que pensar. Solo tiene el derecho. Solo tiene una línea. Intenta caminar sobre una pierna y eso no es posible. Solo si experimentas las dos, entonces eres humano, pero luego tienes que hacer un pequeño esfuerzo en el que eres los dos. O sea, esfuerzo por encima de tu mente, puedes unirlo. ¿Ves? Solo por encima de tu razón. En cada situación en la que ya sientes las dos líneas, los dos pies. La izquierda dice que vayas a investigar la materia, ir hacia la duda, ir a aprender algo más, y etc. Y la derecha dice, cree pero incondicionalmente. Y uno se interpone entre los dos que no se gustan. La derecha lo encuentra ridículo, lo que la izquierda está haciendo, toda esa investigación. ¿Por qué debería de haber investigación? El creador es uno, en que tienes que pensar. Solo sé estúpido y crees sin preguntar nada. Y eso es la derecha. Pero la izquierda te dice a ti mismo, no, ¿qué es eso? Tienes que aprender, tienes que saber. Y también hay que tener eso en cuenta, no destruirlo, porque el mundo no está hecho así. La izquierda va siempre a investigar esto y aquello, y luego, entre esas dos líneas, tienes que hacer después la investigación, y solo tienes que aumentar la fe desde la derecha. Tienes que ir más allá de la fe. ¿Te imaginas eso? Por encima de tu fe. Eso no significa fe, y eso no significa conocimiento, sino más allá de eso. Si lo haces tú mismo, paso a paso, no solo la fe, eso no es suficiente.
Todas las leyes y también las leyes de la naturaleza no están hechas solamente para creer, sino para someterse a esas leyes y hacer que esas leyes sean suyas. ¿Cómo puedes creer entonces? Por un lado, tienes la investigación en ti. También debes de hacer eso. Tienes que hacerte preguntas, tener tus propias dudas y etcétera. Pero luego tienes que ir más allá de la fe e ir más allá de tu mente, que se llama eso, emuná lemialá miadat. Así que fe por encima de la mente. Eso no significa derecha sobre la izquierda, sino algo intermedio. La fe por encima de la mente no quiere decir que se pone derecha sobre la izquierda, sino algo que has hecho después de toda esa investigación en ti. Entonces te levantas y te conectas con ese cap invisible que está en ti. La muná, la fe, la confianza, lemialá, arriba, mi adat, de tu mente. Esta última es una conclusión que es muy importante la que he dado, que él saca, y con eso también nos da una herramienta. Y eso se llama que desea ir más allá de su mente. Él prefiere eso. Nosotros también debemos de elegir no creer en algo que sea desafortunado, pero ya puedes hacer un poco de la investigación. Puedes creer, pero dices que no, que prefieres una y otra vez y que tienes que hacer eso y que eliges ir por encima de tu mente. Con eso también tomas esos hilos en ti, esos cables espirituales que estaban rotos con nosotros, los restauramos gradualmente hacia la fuente. Porque eso es todo lo que estamos haciendo, restaurando esas conexiones que están rotas, a través de los pecados, a través de esa miseria, de todo. Entonces a continuación vamos a restaurarnos. Todo el mundo necesita sentir lo que estamos haciendo, restaurando esos lazos con la fuente, y luego se va de fiesta, entonces realmente cobra vida. Mire, si prefiere ir por encima de la mente, o justo entonces, si la persona elige ir por encima de la mente, se convierte ya eso en un cli, en una vasija, en un recipiente, quien está listo para recibir ya lo espiritual, recibirlo. Mira lo sencillo que lo da aquí. No cuando sabemos tanto cómo sucede todo eso, sino que cada vez que eliges ir más allá de tu propia mente, en ese momento te conviertes en tu propio cli, que está en condiciones de recibir ya lo espiritual. No cuando sabes o sabrás mucho cómo funciona todo. Pronto podrás saber perfectamente sobre las 3 líneas del Zohar, cómo funciona todo eso. Pero si no lo aplicas tú mismo, así que debes de aplicar esto. ¿Cuál es el propósito de la Kabbalah? Pues ir por encima de la mente. Esa es toda la clave. Es un asunto que es simple, pero lo que uno rechaza, porque entonces tienes que hacerte ya más pequeño. Y hacerte más pequeño significa que en lugar de la grandeza, o sea, de la sabiduría, de la Jochma, entonces eliges tú la humildad y te haces reducido. En lugar de atraer esa Jochma cruda para ti solo, en lugar, por ejemplo, como decimos en la materia, de un vaso de whisky, entonces vas y mojas una galleta en el whisky, y por supuesto que no tendrás el mismo efecto que cuando bebes un vaso de whisky a la vez. Entonces, por supuesto, obtienes un placer ya inmediatamente, sino que tomas un poco. Eso significa que te haces más pequeño, más humilde, pero por el bien del Creador. Entonces tienes la vida. Así que se convierte en un cli, en un recipiente, en un portador ya. Ese cli es entonces un portador para lo espiritual. Es la capacidad que solo se otorga por su elección, que es consciente, de fe por encima de la mente. Así tienes ya un cli para recibir lo espiritual. Lo más importante para nosotros es ese cli, y de inmediato nos dice cómo hacer ese cli.
porque solo en ese cli podemos experimentar ya lo espiritual. Siempre hablamos de experiencia y luego nos da consejos para ir más allá de lo intelectual. Pronto habrá todo tipo de aspectos, pero el núcleo de eso y todo lo demás contribuye. La disposición de ustedes para elegir la emuná lemialá miadat. Paso a paso vamos a repetir eso en términos más y más y luego se volverán muy profundos dentro de ustedes. Mira, nos lo va a explicar otra vez. ¿Qué es lemialá miadat por encima de la mente? Él lo resolverá aún más, porque no se preocupa por nada para sí mismo. No le importa nada de nada. Eso es absolutamente imposible para una persona, porque una persona quiere estar siempre preocupada, obsesivo. Preocuparse es precisamente lo que nuestro mal principio nos está susurrando. Así que tienes que prestar mucha atención a eso y a esto. Tienes que preocuparte entonces por cosas como por tu familia, por tus hijos. Te preocupas porque entonces el mal principio se puede beneficiar de eso, de la preocupación. Entonces te obsesionas en algo dentro de tu mente y eso es lo que quiere el mal principio, aprovechando el hecho de que te estás concentrando en algo pero dentro de tu mente. Esto que nos dan aquí es la salvación, son cosas simples. Y vamos a buscar algo y pensar que algún lugar es tan profundo. Por supuesto que también es profundo, pero tú también debes de aprovechar la profundidad. En principio, los secretos más altos que nos cuentan y nos presentan están en forma que es simple. No te preocupes por ellos mismos. ¿Cómo es eso posible, no preocuparse? Ayer le conté de ese hombre que me dijo que estrés y estrés, que tiene estrés. Estrés, énfasis en esa palabra que repitió. Estrés del trabajo, estrés del negocio, por lo tanto estrés en su hogar. Y entonces ese hombre pelea con su esposa, discute con todos y no sabe por qué actúa como un hombre salvaje contra su esposa. Bueno, ¿en qué te ayuda la Torá entonces tradicional? Él va a la academia del Talmud y todo, y al mismo tiempo se siente bestia. Le dije que debía de ir fuera a hacer Kabbalah. Le gustaría, pero él no entiende nada acerca de la Kabbalah. Él no quiere entender nada, quiere entender dentro de la mente. Y comienza a hacer más y más preguntas sobre nuestro mundo, sobre lo intelectual. Le dije que no le podía responder, porque no estoy preparado para eso. Será mejor que siga yendo a la academia del Talmud. Él se sienta allí como aquellos, charlando o peleando. No sé esas palabras. Nunca lo he visto en el diccionario, solo lo digo. Tengo que discutir cuando lo digo. Entonces, absolutamente no tienes que preocuparte por ti mismo. Solo haz lo necesario. Trae el pan y todas esas otras cosas. Pero todas sus intenciones deben ser únicamente para dar al Creador. Aquí Aslak nos da un paralelo y nos dice que dar al Creador es nuestra actitud que debemos de tener para ir más allá de la mente, dar al Creador. Entonces ya sabemos lo que es dar. Dar al Creador significa que vamos a ir aquí más allá de la mente. Porque cuando estamos dentro de la mente, entonces probamos con la mente. Y eso no da nada al Creador. Luego te puedes convertir, por ejemplo, en un gurú que crees saber algo, que puedes contarle algo a alguien. Y es por eso que no puedo decirles nada en absoluto. Y debemos de ir más allá de la propia mente. Entonces luego algo viene de mí, lo que no es mío. Y eso significa darle al Creador. Le das algo, rindes tu mente al Creador. Y así haces la mente superior, como maestro tuyo que es el Creador.
Permite llamar a la mente superior en lugar de tu propia mente, porque tu mente solo quiere una cosa, solo quiere beber, comer y demás, solo para sí misma, solo para recibir un gran placer recibido por todo, y no hay movimiento en recibir para ti mismo, absolutamente no hay movimiento en ello. También, por ejemplo, en nuestro mundo, ¿qué es lo que hacen? Pues comen, beben y sexo, todo tipo de otras cosas, y no hay movimiento en ello. Necesita volver a tener hambre para hacer eso otra vez. Luego debe de volver a tener hambre después de haberlo hecho todo. Y así continuar. Trotar, hacer ejercicio, para satisfacer sus necesidades. A medida que desarrollamos una especie de movimiento que es perpetuo con nosotros aquí, un movimiento perpetuo, un motor eterno, una continuidad. Siempre estarás hambriento por lo que haces. Todo el secreto va más allá de tu mente, porque entonces te conectas con lo que es ya intangible. Incluso si aún no... Entonces te orientas hacia el intangible y también te conviertes en parte del intangible, de ese rayo Cap. La aparición de ese Cap continuará trabajando en ti. No importa que usemos tantas palabras aquí, pero que sepa que no hablamos de hablar, es el trabajo que hacemos. Y paso a paso se convierte en algo que es tuyo. Hay un principio, el que viene a purificarse, uno lo ayuda. Uno ayuda al que viene a purificarse. Y por lo tanto debes de saber que siempre recibes la ayuda. Y por supuesto, está la segunda, que es la actitud que es opuesta, porque como decimos hay dos fuerzas. También hay algo más, un objetivo que es opuesto. Quien viene a hacerse impuro, por ejemplo, a cometer faltas, también lo van a ayudar. No se lo dice que no debe de hacerlo, no hagas chico, no hagas eso, sé sabio. Si alguien decide venir a contaminarse a sí mismo, entonces también lo ayudan a contaminarse. En última instancia, después, al final, también a salvarlo. Más tarde, una vez que está ya tan sucio, dice, bueno, estoy harto de eso. Si él no lo hace, entonces eso es todo. Pero como vamos a preguntar acerca de nuestra purificación, también recibimos la ayuda. Mira lo que estamos hablando. Purifícate y verás la vida. Es simple. Solo debes de tener seguimiento. Siempre debes de hacer seguimiento, porque de lo contrario, la otra parte en nosotros nos dice, o sea, el ego, el cuerpo, los deseos, nos dice, ¿qué es eso? Te ensucias. Toda la gente se ensucia. Adán se ensucia, Caín se ha ensuciado, todos se han ensuciado. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? En cada generación han sido contaminados de alguna manera. ¿Y quién eres tú, acaso, para purificarte? ¿Qué es eso? ¿Te vas a ensuciar? ¿No del todo? ¿O un poco? ¿Y luego te vas a limpiar de nuevo? Hacen exactamente lo mismo. Y él también. Me dijo ayer, el compañero, me dijo ayer que fue él a la sinagoga en sábado y luego bebió un poco. Y se habla de manera amistosa. Como un resultado, se quita la presión de la semana psicológicamente. También lo hacen otros en el Sabbat o el domingo. Se cepilla un poco, simplemente se limpia. Se limpiará un poco el domingo y luego inmediatamente después saldrá al baño y se va a ensuciar un poco otra vez. Y así es como él. Y luego sale a mirar esto y aquello, y todas esas tentaciones que están en el exterior, y ya no puede manejar eso. Entonces a continuación ensucia su visión y su contacto con el más alto. Mírate, él dice que su kavaná, su intención, es solo para dar ahora al Creador. Y Aslas nos dice, y por lo tanto, ya no hay miedo. Angustia, miedo, es solo porque no podemos dar. O en realidad significa
que no podemos ir más allá de nuestra mente cuando tenemos angustias y miedos, pero tan pronto como podamos ir más allá de nuestras mentes, entonces podremos darle al Creador, amarlo, y entonces ya no habrá miedo. Y aquí viene toda la clave de todo. Entonces dice que si le das un poco de radiación, de luz, de avivamiento, de radiación, que iría a su cli de recepción y no al cli del dar. El cli de la Kabbalah significa el cli de la recepción para uno mismo, el egoísta. Entonces, debido a que ahora tiene ya la actitud de darle al Creador, que corresponde ya con la fe sobre la mente, entonces ya no hay más miedo. Y si le das algo de luz, ahora eso simplemente se pierde en su cli de mente egoísta. Así que eso iría a la otra parte, a las klipot, a las fuerzas impuras para alimentar a las fuerzas de succión, que son aspiradores, klipots. Primero, él nos dice que no está preocupado por sí mismo ahora. Verás, esas son todas que son etapas. Él no está preocupado por sí mismo ahora. Hagámoslo para que lo escribamos por etapas, como él nos lo dice. La primera fase. Ahora vamos a hacer una construcción de lo que él nos dice. Cómo una persona puede alcanzar lo espiritual. Punto 1. Que desea la persona ir más allá de su mente. Todo viene del hombre. Si no hay deseo, si no hay avivamiento, entonces se convierte esto en nada. Así que el punto 1 en todo el plan para alcanzar lo espiritual es ir ya más allá de lo intelectual, que se llama Lemialá Miadat. Primero, el deseo desde adentro. Hacer un esfuerzo para apreciar este deseo hacia el Creador, y ese es el movimiento. Y la próxima, que estás dibujando ya un árbol genealógico, que puedes ya indicarlo con flechas. Primero el deseo, y luego lo siguiente, que es lo que ya se convierte en el cliente, como un receptor que está listo y preparado para recibir ya lo espiritual. En principio son 2 pasos, o un paso. Si vas más allá de tu propia mente, entonces estás listo para hacer tu cli y recibir lo espiritual. Y él nos va a mostrar un poco de detalles sobre cómo va eso, como resultado de tu actitud de ir más allá de tu propia mente. Y no vas a preocuparte, y no te preocupas ya por ti mismo. Como resultado de tu actitud vas a ir más allá de tu mente. Y no está fuera de ti. No hay nada más que lo estrictamente necesario para ti. No te preocupas ya por ti mismo. Entonces, eso es ya genial. Escuela de la Cábala Luriana.